Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Bueno, qué bueno que salga la repetición. Qué alegría es estar todos los hermanos juntos, la familia. Y que ustedes tengan estas iniciativas grandes, que son las únicas que son aprobadas por el Señor, estas iniciativas espirituales, estas iniciativas cristianas, estas iniciativas de recogimiento, de unidad, de fe, porque es por la fe que los mueve a ustedes, que ustedes se encuentran. Y eso se da precisamente después de la prueba. Y pruebas es lo que vamos a tener. Pruebas es las que vamos a tener todos por tantas razones. Ya las hemos tenido y las seguiremos teniendo. No solamente esas pruebas que ustedes han vivido últimamente, sino las pruebas que está viviendo todo el mundo. Las pruebas de enfermedades, las pruebas de cosas que se han venido acelerando en este mundo y que nos está tocando ver a nosotros con nuestros propios ojos. Inclusive esto que ustedes ya están viviendo es un signo evidente, un signo que ustedes lo pueden ver, lo pueden palpar, lo pueden corroborar, lo pueden sentir, precisamente porque el Señor les da a ustedes el mismo sentido que me da a mí, los mismos ojos que me da a mí, la misma percepción, el mismo espíritu. Y entonces hemos estado repitiendo mucho eso últimamente. Los espíritus se comunican. No estamos hablando de espíritus malignos, estamos hablando del Espíritu de Dios que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. El que ha colocado con nuestro cuerpo, el que ha colocado con nuestra alma. Porque recordemos que está el cuerpo, el alma y el espíritu. Ustedes recuerdan a Jesús diciendo en las palabras de la cruz allá, en las 7 palabras de la cruz, una de las palabras dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ustedes recuerdan por allá a Esteban cuando lo apedrean diciendo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces eso quiere decir que estamos dotados de un espíritu que el Señor colocó en nosotros, que es el que el que mueve la carne. El espíritu es el que mueve la carne. La carne no sirve para nada, el espíritu es el que da la vida. Y esa vida que ustedes están teniendo en este momento depende de Dios. Por eso hoy el profeta Ezequiel nos está hablando claramente
en la inspiración que Dios le da, en el llamado que Dios le dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. Yo me atrevo a decir que estos encuentros que he venido teniendo con ustedes no son de rebeldía. No son de rebeldía. Han sido al contrario. Es decir, ha sido un encuentro y un espíritu de cada uno de ustedes de docilidad. Si no fueran con espíritus dóciles, ustedes no vendrían de Medellín, de Bogotá, de Marinilla, de diferentes lugares al encuentro. No vendrían. Es decir, no serían movidos por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos mueve a todos. Recuerden que cada uno de nosotros tiene un espíritu, ¿no? Que Dios colocó en nosotros. Pero el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. El Espíritu Santo es el que sopla sobre todo. Es el que lo hace nuevo todo. El que lo renueva todo. Y entonces eso es lo que está sucediendo en nuestra vida. Nos está renovando el Señor. ¿Y cómo nos renueva el Señor? A través de estas cosas espirituales. Él ya no quiere en nosotros rebeldía. No quiere que seamos un pueblo rebelde. Ellos y sus padres tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. ¿Cuál es la cerviz? La cabeza. Cabeciduros. Pues yo pienso que eso no cabe en ustedes. No cabe en ustedes. Porque el cabeciduro es el que no quiere saber nada de Dios. El cabeciduro no es el que no quiere buscar a Dios. El cabeciduro es el que no entiende nada de Dios. Pero como ustedes, al parecer, cuando yo los veo así unidos y los veo todos contentos y todos hermanados y todos fraternos y todos se solidarizan, es porque no son cabeciduros. Hace poco nos encontramos allá con Fátima, su mamá, con toda su familia, como con 150 personas. Parece que tampoco son cabeciduros. Es decir, son personas dóciles, muy queridas, todos muy queridos. Yo recuerdo al hermano que le dijo a Fátima, Fátima, organice ya la Eucaristía para mi mamá, a los 90 años de mi mamá, con el padre, ¿no? Que apenas me estaba conociendo. Es un espíritu abierto, un espíritu con apertura, un espíritu dócil. Ya los pecados y cualquier cosa, eso ya es otra cosa. Porque esos pecados uno los reconoce. Y cuando ustedes, por ejemplo, hacen filita para confesarse, es porque los reconocen. Es porque quieren estar al día, es porque quieren estar en gracia, es porque quieren estar bendecidos por Dios, es porque quieren tener libertad de espíritu, es porque quieren tener libertad en lo que hacen, en lo que anhelan, en los planes que tienen. Y cuando yo veo y pregunto, ¿son casados? ¿Son casados? ¿Son casados? Es porque son personas cristianas, católicas, que vienen en un proceso bonito de la vida. Y cuando tienen sus niños que apenas están creciendo en edad, en obediencia, en sabiduría, en bendición y en gracia de Dios, entonces uno ve ahí como a Dios presente en la familia, presente en el matrimonio, presente en sus hijos, presente en lo que el Señor dice del Padre. Decía, mi Padre y yo seguimos trabajando. Y entonces, ¿cómo están trabajando el Padre Celestial y el Señor Jesús? Así, ayudando a crecer a estos muchachos en edad de obediencia y sabiduría, en bendición y en gracia de Dios. Ayudando a crecer estos matrimonios, guardando las cosas de Dios en su corazón, al estilo de José y María. Entonces, dígales usted, esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Entonces, esto es lo que está pasando. Yo me quedo aterrado con un señor, los dueños de estas casas por aquí, que hace 40 años viven aquí.
ya hace 40 años está ese santuario, ¿no? Y vienen aquí a la Eucaristía, y yo, pero ellos, ¿por qué vienen aquí y no van allá? Y entonces uno entiende que, eh, entiende esto, ¿no? Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos, pues el Señor está haciendo un llamado y el Señor se manifiesta y el Señor unge y el Señor escoge y el Señor selecciona. Así como me seleccionó a mí, lo selecciona a ustedes también. ¿Y para qué lo selecciona? Para que sean el resto de Israel, para que sean el pequeño resto, para que sean la sana doctrina, para que sean un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación consagrada al Señor, una nación santa. Y entonces así nos encontramos y por eso hay iniciativa y hay fluidez. Y por eso lo que escuchábamos ahorita, invítelo para que nos encontremos. Y la mamá, la abuela, con la parroquia al frente de la casa. La mamá con la parroquia al frente de la casa. ¿Y por qué? Son cosas misteriosas, son cosas de Dios. ¿Qué nos dice la segunda lectura? Hoy de San Pablo de los Corintios. Para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás, que me abofetea para que no me engría. Por ello 3 veces le he pedido al Señor que lo aparte de mí y me ha respondido, te basta mi gracia. Mi gracia. Entonces, ¿cuál es ese emisario y cuál es esa espina? No es la espina dorsal, no es la columna vertebral, no, es la debilidad que cada uno de nosotros tiene. Todos nosotros somos débiles, cada uno de nosotros tiene pecado, cada uno de nosotros reincide, cada uno de nosotros cae nuevamente, cada uno de nosotros se equivoca, cada uno de nosotros sabe que es criatura. Y entonces ahí es donde reside es decir, como el emisario de Satanás que nos abofetea, que muchas veces nos manipula, que muchas veces oprime. En este camino de exorcismo, que a mí me ha dado esa gracia el Señor de ser exorcista, entonces va uno por todas partes y ahí como el Señor se vale de todo eso, ¿no? De una persona que está poseída, de una persona que está oprimida, de vejaciones, de contaminaciones, de manipulaciones, de tantas cosas que hace el diablo. ¿Y para qué el Señor permite todo eso? Para atraer, para la conversión. ¿Cuántas personas han llegado por medio de todas estas cosas a buscar a Dios, a comprometerse con Dios, a entregarle su vida a Dios, a desprenderse de lo que tienen, a ser serviciales, precisamente porque el Señor de muchos males saca muchos bienes. El Señor de muchos males saca muchos bienes. Pero en cuestión de pruebas que tengan que ustedes experimentar, el Señor les va a responder cuando ustedes le oren y le pidan. Entonces el Señor les va a decir, como le dijo a Pablo, te basta mi gracia, te basta mi gracia. ¿Y cuál es la gracia? De estar bien confesados. ¿Cuál es la gracia? La fuerza. ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo hago yo esa comparación de la gracia? De 3 maneras. La primera, un carbón negro, que usted lo enciende ese carbón negro, y cuántas maravillas hace un carbón encendido al rojo vivo. Sirve para incensario, sirve para hacer un buen asado, sirve para hacer una buena comida, un carbón encendido, ¿no? Un hierro oxidado, que encuentre usted por ahí en el solar, sométalo al fuego y verá que queda al rojo vivo. Y con ese hierro oxidado usted puede hacer una herramienta. Puede ser una herramienta determinada, según la consistencia o según la forma de ese hierro, ¿no? ¿Y cuál es la tercera expresión o ejemplo de la gracia? Aquel que entra por allá a un túnel porque no tuvo dónde quedarse, a dónde aguarecerse, y no recibió por allá una residencia, una casa, a dónde quedarse, entonces se metió a una cueva oscura, porque ni siquiera tenía la forma de alumbrar
y el recurso para alumbrar, y se metió en esa cueva oscura, y en esa cueva oscura habían, se acostó con toda la confianza allá para dormirse allí. Y durmió toda la noche, pero llega alguien que resplandece e ilumina todo aquel lugar que llama Jesús, ¿no? Y alrededor de esa cueva hay serpientes, murciélagos, toda clase de bichos. Y entonces el otro dice, Dios mío, estaba en desgracia. Mire, no me pasó nada por la acción de Dios. Pero entonces el Señor hace que todo eso desaparezca. El Señor hace que toda esa desgracia desaparezca precisamente con el perdón, con la misericordia, con la confesión, con el arrepentimiento, con el proceso que empiezo en mi vida, denunciar las obras de Satanás, a todas esas obras del diablo, a todas esas obras tenebrosas, todas esas obras de las tinieblas, a las que hay que renunciar. Hoy el Evangelio nos habla de que el Señor llega a la sinagoga y empieza a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realiza en sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Como quien dice, el Señor termina diciendo que nadie es profeta en su tierra. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. En su casa. ¿Por qué no pasan ustedes? ¿Por qué no pasan ustedes? Porque se tienen confianza, se conocen, se ayudan, se tienden la mano, se solidarizan. Pero allí el Señor le conocen su vida. Y entonces hizo algunos, ¿cómo le digo? Sanó a algunos enfermos, pero no pudo hacer milagros mayores, como por someterlos a la prueba también de la desconfianza, a la prueba de que lo están señalando, a la prueba de que le están haciendo un escáner de toda su vida. Y bueno, aquí están estas cosas de las que se pegan los hermanos no católicos cuando hablan de que Jesús tuvo más hermanos, de que María tuvo más hijos, ¿no? Y lo conocemos en el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima, que es el Hijo único de Dios. Ahí está, ahí no nos podemos dejar engañar nosotros. Inclusive María es hija única de Joaquín y Ana, de unos viejos también, así como Juan es hijo único de Zacarías y Isabel, unos viejos también, que no podían tener hijos, pero que el Señor los fecunda. El Señor da gracias especiales precisamente para recordar que Él es especialista en imposibles, Y bueno, y hablan de unos hermanos, pero esos hermanos aquí seguramente se encontraron algunos primos hermanos, ¿no? Entonces los primos hermanos también se llaman hermanos, primos hermanos. Entonces, Santiago y José, Judas y Simón. Judas, recuerdan Judas Tadeo, ¿no? Recuerdan las fiestas por allá en Medellín, por allá en Castilla, de San Judas Tadeo, ¿no? Y Simón, José y Santiago. Hay un Santiago que recuerdan que el Señor dice, y se le apareció a los 11, después se le apareció a Santiago, después se le apareció a más de 5,000. Y dice el mismo apóstol Pablo, y después se me apareció a mí como a un hijo abortivo. ¿Qué quiere decir eso que le apareció como un hijo abortivo? Que vino a llamarlo después de que era perseguidor, se convirtió en perseguido y se convirtió en un apóstol de los gentiles o de las gentes o de los que no eran judíos, de los romanos, de los griegos, en fin. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender y a comprender su palabra y a convertirnos en sus mejores amigos,
a convertirnos en personas dóciles, no personas rebeldes, a saber y entender que hay un aguijón en nuestra vida, que es el aguijón de la carne, de la equivocación, del pecado, de la maldad, pero que tenemos que revisar constantemente nuestro proceder para estar en gracia de Dios. Y finalmente, reconocer que pertenecemos a una familia y que el Señor es el profeta por sí mismo en medio de nosotros, que nos profetiza a nosotros la salvación si la buscamos con todo el corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestras súplicas y pidámosle que, al reconocer al Hijo de María como su Hijo amado, nos haga herederos de sus promesas a nosotros y a toda la humanidad, y digámosle: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los jerarcas, los obispos, los sacerdotes y toda la Santa Iglesia, para que, conscientes de las dificultades y rechazos que conlleva la predicación del Evangelio, busquen fortaleza en la oración y se aferren con fe a las promesas divinas. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, a través de su Iglesia, dirija sus pensamientos y decisiones hacia la justicia y la paz verdaderas. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los exiliados y perseguidos, para que sientan la presencia salvadora de Dios, que a través de su Hijo Jesucristo cura a los enfermos y devuelva la esperanza a quienes creen que todo está perdido. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que cuando Jesús, a través de sus discípulos, venga a predicarnos su palabra, se admire de nuestra fe y no vuelva a sentir el rechazo de los suyos. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y fortalece nuestra esperanza y nuestra fe en ti, y haz que se alegre nuestro corazón al contemplar tus maravillas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, Oh Padre Santo, esta oración que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Por nuestras negligencias, acéptala, Señor. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Y Amén. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vamos entonces.